Bueno, esto ya lo tiene. Esto se abre en dos, es como partir una cañería por la mitad, ¿ya? Es decir, se abre, tiene su seguro, se abre y se saca la muestra. La muestra viene y se acomoda en esta parte de acá. Ya vamos a ver unos videos. Los valores de n están influenciados por la magnitud de la sobrecarga del suelo subyacente con respecto al estrato explorado y deben ser corregidos luego de realizada la prueba. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hemos hecho ya el golpeteo y hemos anotado los números de golpe cada metro y medio, cada 2 metros, hemos obtenido lo que se llama el N de campo, número de golpes obtenido en campo. Pero ¿qué sucede? Sucede que ese número de golpes obtenido en campo está influenciado por la profundidad. ¿Qué significa eso? Significa de que, voy a anotar aquí, si esto es el nivel 0, la cota 0, 0, cuando yo he hecho el hueco y he hecho los ensayos, acá hasta el fondo supónganse que estos son el nivel 30 metros o 25. $30, pues miren ustedes que si yo estoy aquí, o estoy acá, o estoy acá, o estoy acá, sucede lo siguiente, sucede de que yo tengo de 0 a este punto una altura H1, y así sucesivamente voy tomando H2 y hasta HN. Pero ¿qué es lo que pasa? Sucede de que este suelo de aquí, todos estos suelos, tienen un peso específico, gamma. Y este sería gamma 1, este sería gamma 2, este sería gamma 3, este sería gamma 4, y así hasta gamma n. Y si yo multiplico el peso específico que se mide en kilos por metro cúbico, lo multiplico por H1, me va a dar una unidad de presión, que va a ser el kilogramo por metro cuadrado. Ya. Entonces esta presión, cada vez que yo me voy entrando, va creciendo la presión. ¿Ya? Y va a llegar un momento, ¿no? Que esta presión va a llegar a ser 10.000 a ver, 10.000 kilogramos por metro cuadrado. Yo, un metro cuadrado es igual a 100 centímetros al cuadrado. ¿No es cierto? Esto va a ser 10.000. Sí, eso es. Cuando llega a una presión de 10.000 kilogramos por centímetro por metro cuadrado, que es lo mismo, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, es una parte que se llama neutral. Neutra. Es decir que en este punto de aquí no me afectan las presiones que vienen de arriba hacia abajo, porque el número de golpes
que yo hago en campo en la producción de 10.000 kilos por centímetro cuadrado, a la presión de 10.000 kilos, el número de golpes es igual al número corregido. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa de que el valor de corrección Cn del número de golpe está dada por 0,77 por logaritmo en base de 10 de 20 sobre sigma. Este sigma es esto que estamos consiguiendo acá nosotros. Por ejemplo, aquí, sigma 1, que se va a dar aquí, es igual a gamma 1 por H1. ¿Ya? Entonces, este es el valor de sigma. Este de aquí que ven ustedes, aquí abajito. Ese es el valor de sigma. ¿Por qué lleva esa rayita aquí arriba? Lleva esa rayita arriba para indicar que esto es la presión efectiva. Esta presión efectiva está considerando si hay agua o no hay agua en este terreno. ¿Ya? Supónganse ustedes de que el agua se encuentra por esta profundidad de aquí. Aquí está el nivel de agua. Quiere decir de que todo este suelo de aquí para abajo está influenciado por el agua. Entonces, de aquí para arriba es suelo seco, pero de aquí para arriba es suelo saturado. Entonces, el agua no tiene ninguna incidencia en la parte superior de acá. Directamente gamma 1, el peso específico del suelo, por la altura. Y así sucesivamente voy bajando hasta que llego hasta el agua. ¿Ya? ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros estamos haciendo los ensayos cada metro y medio, o cada metro, o cada profundidad que ustedes vean conveniente. Entonces nosotros vamos conociendo esas profundidades, las vamos conociendo, es decir, las cotas. ¿Ya? Entonces decimos, para esta cota el peso específico del suelo de gamma 1, ¿no? Entonces, la presión efectiva es igual a gamma 1 por H1. Entonces, cuando me toca calcular la de acá, ya esta va a ser sigma 2. Y sigma 2 va a ser igual a sigma 1, o sea, hasta aquí, más gamma 2 por H2. Y así sucesivamente voy a ir calculando esta presión efectiva. Cuando llego aquí a este nivel, llego con un, supóngase con un gamma 4. Ya está esto aquí, gamma 4. Entonces necesito yo calcular aquí en gamma 5. La presión efectiva en gamma 5, para gamma 5. Y digo yo, gamma 1, o como es, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4, ¿ya? O sea, la presión efectiva sigma 5, esta con su cosita aquí, va a ser igual a la suma de las gamas anteriores, la suma de los sigmas, desde 1 hasta 4, ¿ya? Entonces, más el gamma 4, el gamma 5, perdón, menos el gamma del agua por H5. ¿Ya? Este ya sería la presión efectiva, ya influenciada por el agua. Por eso es importante saber qué es este asterisco que hay aquí. Esa es la presión efectiva. La presión efectiva no es nada más que considerar la presión neutra del agua, o sea, restársela. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, calculando el C1, la corrección 1, o el CN1, voy a introducir corrección para el número de golpe 1, o sea, para el N1, voy a introducir 0,77 por logaritmo de 10, de 20, o sea,
0,77. Aquí 20 de fijo. Y acá pongo la presión efectiva que hay al nivel considerado que yo quiero poner. Entonces me va a salir esto. Me va a salir un valor 1.4, 1.5. O sea, de este punto de aquí para arriba van a ser grandes, o sea, mayor a 1. Cuando llega aquí a esta raya va a ser 1. Y de aquí para abajo ya va a empezar a disminuir 0,9. O sea que el número de golpes va a empezar a decrecer. O sea, lo que yo calculé en campo va a empezar a ser más chico. ¿Por qué? Porque ya hay una influencia de la presión, de la longitud de las barras, de todas estas cuestiones. Entonces tiene que haber una parte neutral hasta donde yo tengo que partir. Entonces, todos estos valores, los valores de las correcciones, se hacen al número de golpe, o sea que el N-core, el número N corregido, ¿no? El N-core va a ser igual a ¿quién? A CN multiplicado por N de campo. ¿Ya? Ese es el número de core correspondiente a cada profundidad. Dice aquí, sigma es la presión efectiva que ejerce el suelo por encima del nivel donde se realiza la prueba de penetración estándar y se mide en kilogramos por centímetro cuadrado. La figura 3.10 corresponde al gráfico que da los valores de Cn en función de sigma según la ecuación 3.2. Esta es la ecuación. Entonces tienen una curvatura aquí, pero mejor es calcular, ¿no? Aquí son apreciaciones, ¿ya? Entonces estos son los valores de corrección, ¿ya? De Cn. Y aquí está la presión efectiva. Fíjense que cuando la presión efectiva es igual a 1, el valor de corrección vale 1. Que es lo que le decía yo acá, este valorcito, ¿ya? Entonces esto es, y fíjense que para valores, por ejemplo, para valores de menores a 1, supónganse 0,5, la corrección va a ser mayor a 1.2. Lo que le digo. Todo lo de arriba es mayor y lo de abajo es menor. Vamos a borrar esto. Bien. Dice, Cn varía entre 0,4 y 2, pero la ecuación 3.2 no da valores muy exactos para sigmas menores a 0,25 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Quiere decir, se observa que si sigma es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado, resulta Cn igual a 1. Es decir, el número de golpes n permanece invariable cuando se ha calculado el valor de n corregido. Es posible establecer una correlación entre n y la densidad relativa de los suelos granulares o la consistencia en los arcillosos, como indica la tabla 3.2. Además, en los suelos no cohesivos, los valores de n permiten obtener el ángulo de fricción interna phi, como se detalla en la sección 5.4, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, que a través del número de golpes nosotros podemos tener, ¿no? Lo que dice aquí la densidad relativa, saber algo de la densidad relativa en los suelos granulares y la consistencia en los suelos arcillosos. Ahorita lo vamos a ver más. Si bien la prueba de penetración estándar es de uso muy frecuente para determinar el valor del coeficiente N de resistencia al suelo, los resultados obtenidos en diferentes ensayos pueden dar magnitudes variables. Sin embargo, resulta de gran utilidad en el diseño de fundaciones, aunque se necesita mucha experiencia para definir con corrección los datos así obtenidos. En suelos limosos y arcillosos, sin embargo, es preferible utilizar los resultados que dan las pruebas de penetración estática, como el cono holandés. Bien, esto después ya yo se lo voy a explicar más ampliamente cuando ya hayamos entendido algo
de los ensayos. Dice, esta es la tabla 3.2 que se refiere a la resistencia a la penetración de acuerdo al número de golpes, ¿ya? No nos olvidemos que ya estos son números de golpes corregidos, ¿ya? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, la densidad relativa de los suelos arenosos. Dice, golpeteo menores a 4, el número de golpes menor a 4 significa una arena muy suelta. De 4 a 10, suelta. De 11 a 30, mediana. 31 a 50, densa. Quiere decir medianamente densa. Densa y muy densa. Acá también, con el número de golpes menor a 2, tenemos una arcilla muy blanda. De 2 a 4, blanda. De 5 a 8, medianamente blanda. De 9 a 15, firme, o sea, ya dura. De 16 a 30, muy firme, y mayor a 30 ya es realmente ya es una piedra dura. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo. Dice, la prueba de penetración estándar se realiza en una arena de peso específico igual a 1900 kilogramos por metro cúbico y una profundidad de 3.8 metros. El número de golpes in situ resultó 40. Hay el número de golpes corregido. Entonces, calculamos primero a la profundidad de 3.8 la presión efectiva. Entonces, 1900 por 3.8 me daría 0,722 kilos por centímetro cuadrado. Ya lo está traduciendo con la fórmula secta, kilos por centímetro cuadrado. Entonces pone Cn igual a 0,77 por logaritmo de 10 de 20 sobre sigma, que es 20 sobre 0,72, y esto da 1.1. Se verifica este valor en el gráfico de 3 días y el Cn hallado resulta correcto, por lo tanto el n corregido sostiene n 1.1 por 40 igual a 44. Quiere decir de que por efecto de profundidad el número que yo encontré con el golpeteo tiene que subir. ¿Por qué? Porque la presión efectiva es menor o igual, es menor que 1, ¿no? Entonces tiene que crecer. Otro acá. Dice, y si el ejemplo anterior, el número de golpe n continúa siendo el mismo para una profundidad de 7.6, ¿no?, metros, ¿qué variación de densidad tiene la arena en este estrato? ¿No? A ver, veamos. 1900 por 7.6 me da 1.44. De la figura CN 086, o sea, entro con 1.44 y calculo 0.86. No lo meto a la fórmula, me voy a la gráfica y saco 0.86. Por lo tanto, el n corregido resulta n igual a 0.86 por 40 igual a 35. ¿No? Quiere decir que la arena es menos densa a esa profundidad. ¿Ya? Miren ustedes, aquí tienen 44 y aquí tienen 35. Quiere decir que de 44, que fue el número de golpes que se calculó primero, es mucho mayor, la arena es más densa arriba que abajo. Dice aquí, ejemplo 3.6. Analizar el mismo caso del ejemplo 3.4, pero con el nivel freático a profundidad de 1.2 metros. Aquí va a calcular con el suelo seco hasta 1.2, ¿no? Y me la va a dar, bueno, o sea, analizar el mismo caso del ejemplo 3.4. El ejemplo 3.4 es el de arriba. Tengo yo el sigma efectivo, 1900 por 1.2, que es parte seca, más 1900 menos 1000 por 2.6. ¿Ya? Entonces 2.6 más 1.2 es 3.8, que es el mismo la primera profundidad. Y me da 0.462 kilos por centímetro cuadrado. Entonces Cn me va a dar esto, que es 1.26. Igual valor se obtiene de la figura 3.10. Entonces voy a tener, este es el ejemplo, voy a tener el número de golpes, 1.26 por 40 es igual a 50. Según la tabla 3.2 corresponde al límite entre arena densa y muy densa. Bueno, esto está dando no solamente densidad relativa. Ahora veamos lo que nos interesa. ¿Para qué se hizo este ensayo? Es para determinar el ángulo de fricción interna. Entonces nos vamos a ir al
al capítulo 5. Y vamos a ver esto de aquí. Dice, la prueba de penetración estándar o prueba de penetración normal permite determinar el ángulo de fricción phi en todo tipo de suelo, pero se usa más comúnmente en suelos granulares, como arenas y gravas. Ver sección 3.6, allá estamos viniendo. La figura 5.6 muestra la correlación existente entre el número de golpes n corregido para un suelo no cohesivo y el ángulo de fricción interna del suelo phi, así como también da los coeficientes de capacidad portante del suelo n gamma y nq, los cuales se usarán en las secciones 5.6 y 12.17 para determinar la capacidad portante del suelo en el diseño de fundaciones superficiales. Entonces, ¿qué le está dando? Le está dando esta gráfica. ¿Ya? Y dice que de acuerdo al número de golpes, que nosotros, ¿ya?, que hemos obtenido nosotros en el ensayo, cualquier n que nosotros consigamos en una arena, supónganse que hemos conseguido 20 golpes. Este ya es el n corregido, ¿ya? Que quede claro. Este es n corregido. Entonces, si yo tengo 20 en un estrato, me voy a sacar, llego a esta curva, curva n que se llama, con 20, corto aquí y bajo hacia el suelo, hacia abajo. Y me dice que más o menos el ángulo es de 32 grados, 33 grados. O sea, ese suelo arenoso con 20 golpes va a tener un ángulo de fricción interna aproximadamente de 33. ¿Ya? Y así sucesivamente puede tener 40. Con 40 golpes, corto aquí, bajo acá y digo 38 y medio, porque 39 golpes. ¿Ya? 39 sería aquí a la mitad, pero esto es 38 y medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo he conseguido con esto? Con el número de golpes, calcular el ángulo de fricción interna de los suelos granulares. También puedo obtener los valores de capacidad soporte del suelo, N gamma y NQ. ¿Por qué no NC también? NC, bueno, estos valores son coeficientes empíricos de Terzaghi para el cálculo de la capacidad de carga en los suelos bajo fundaciones superficiales. ¿Ya? Entonces, factores de capacidad portantes, N gamma y NQ. Lo que me interesa a mí es qué es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando el ángulo de fricción interna del suelo, es decir, el ángulo de corte de ese suelo. Ese es uno de los parámetros de resistencia. Entonces, cuando yo digo, tengo 10 golpes en una arena, me vengo aquí a esta intersección y digo, esa arena suelta a mediana porque está en el límite, ¿no? Empieza y baja, corta 30 grados. ¿Ya? Fíjense que con 5 golpes es lo mínimo que yo puedo calcular. Con 5 golpes más o menos es 29, o 28 y fracción, el número de golpes. Con 5. 5 ya es una arena ya muy suelta, ¿no? Demasiado suelta. Entonces ya 4, 3, 2 ya es lo mismo, ¿no? Ya no pasa de 28 grados. Entonces, esta es la tabla que me permite a mí calcular el ángulo de fricción interna en función del número de golpes corregidos del ensayo SPT. Leamos aquí qué es lo que dice. N es el número de golpes necesario para hacer penetrar el tomamuestra del ensayo según se detalla en la sección 3.6. Para usar este gráfico se entra por la parte superior derecha con el valor de N corregido y luego horizontalmente hasta cortar la curva N.
En ese punto se desciende verticalmente hasta leer en las axis el valor correspondiente al ángulo de fricción phi. El factor de corrección de n se obtiene de la ecuación 3.2, que fue lo que vimos anteriormente. Con esto, nosotros nos sentimos satisfechos y a través de este ensayo de campo, a través del golpeteo, donde yo voy a medir la resistencia al suelo, y a través de la extracción de muestras que voy a llevar al laboratorio, voy a poder clasificar ese suelo y calcular su humedad y todas las cuestiones y tener un ensayo bien descrito. Ahora, en la actualidad, con los millones y millones de ensayos que se están haciendo, tanto de ensayo de corte directo, ensayo de compresión sin confinar, ensayo de la veleta y todas esas cuestiones, ya se han hecho ciertas correlaciones cuando ustedes, por ejemplo, cuando nosotros entramos, por decirle, de la superficie del suelo y acá tenemos una capa, acá tenemos otra capa de suelo así, y por ahí ustedes encuentran aquí una arcilla, ¿no? Esta es una arcilla. Bueno, como este ensayo dicen que no sirve para esto, igual ustedes van a poner, tomar muestra acá, ¿no? Van a calcular el número de golpes, digamos, para este estrato. Ya se tienen correlaciones entre el número de golpes en arcilla para calcular cuánto vale la cohesión. Pero son correlaciones entre el número de golpes para conseguir la cohesión. ¿Ya? Eso es un poquito más avanzadito, ¿no? Está, digamos, en la parte de... Hay ya teorías que nos presentan, digamos, el cálculo de la cohesión del suelo en función del número de golpes del ensayo del SPT. Lo correcto es entrar con una muestra inalterada, sacar una muestra inalterada de acá, llevarla esa prueba al laboratorio y allá hacer un ensayo en laboratorio y determinar el C. Pero también a través del número de golpes podemos nosotros obtener valor del otro parámetro del suelo. No nos olvidemos que los parámetros de resistencia, estos parámetros de resistencia son en las arenas y en los suelos finos. Por favor, Mendoza Morel, de su música. Entonces, con estos dos parámetros nosotros podemos hacer los cálculos que nos vengan en gana, siempre que conozcamos el valor de phi y el valor de C. Calculados ya sea a través de ensayos en laboratorio, en muestra inalterada, o ensayos de campo. ¿Queda claro? Esto sería lo relativo al ensayo SPT. Ahora, ya no nos va a dar tiempo. Yo les voy a pasar ahorita al grupo de ustedes el libro de la Fratelli para que vayan estudiando estos temas. ¿Ok? Sería hasta el día martes. Listo, ingeniero. Bueno, pasen, cuídense ya. Por favor, está grave el tema del coronavirus. Y vacúnense los que no se han vacunado. ¿Está escuchando? Igualmente, ingeniero, se cuida. ¿Ya está, todos están vacunados? Hola. Sí, ingeniero. Ya, por favor, vacúnense porque para dar examen yo le voy a exigir la vacuna. Si no tienen vacuna no van a entrar al examen. ¿Ya? Por lo menos 2 vacunas. El martes.
Hasta el martes, ingeniero. Mar de enero.